hoy habló Germán Garabano, el ministro de Justicia de la Nación, y a ver, medio enojado de una entrevista, y dijo que estaba mal que Rosansky haya dado a conocer una charla privada que habían tenido. Es decir, nunca negó tal denuncia que hace Carlos Rosansky, el ex juez que recordemos se retiró, de alguna manera extorsionado para que renuncie, ¿no? Una cosa medio papelonesco. Recordemos que el ministro de Justicia viene de papelón en papelón. Leandro Santoro es diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Ya no tiene vergüenza a esta altura, ¿no? Te decía recién después de cámara, yo creo que hay todo un dispositivo de protección judicial y de utilización de la justicia para contra la gestión anterior. Y esto tiene que ver, me parece, con una posición regional de los Estados Unidos. Cuando el embajador norteamericano asumió en la Argentina, las primeras declaraciones que dio fue que venía a contribuir al mejoramiento del servicio de justicia de la Argentina, intrometiéndose en los asuntos internos de nuestro país. Una declaración francamente increíble. Después se sucedió lo que todos conocemos en Brasil con el tema del juez Moro, que al principio decía que era un juez independiente, que no tenía intenciones políticas y terminó siendo ministro de Justicia del señor Bolsonaro. Y en el caso de la Argentina hay una mesa de articulación judicial que sale en el diario Clarín, donde está el presidente de la Nación, el jefe de gabinete, este señor y Pepín Rodríguez Simón. Entonces, es todo tan pornográfico porque está expuesto y al mismo tiempo está cubierto, está expuesto para un sector del poder y al mismo tiempo está cubierto por la lógica regional protegida por la Embajada de los Estados Unidos que blanquea la posibilidad de que la justicia opere sobre las causas políticas a los efectos de garantizar gobernabilidad. ¿Te llama la atención la reacción, digo, desde la política, ¿no? Porque está todo relacionado, ¿viste? Sí. Que obviamente hay políticos, está Carrió, está Pablo Oliveto, digamos, todo detrás de lo que es la causa esta de extorsión y espionaje ilegal. Es como medio espantoso todo, ¿no? Uno puede ver y decir hasta dónde llega la historia. Y parece que no tiene fin. Mirá, yo decía la vez pasada, se lo decía a Moro la vez pasada, Leopoldo Moro. A ver, dentro de lo que es la tragedia institucional de la Argentina, gracias a Dios que existió un bocón como D'Alessio, que dejó prueba y testimonio de todo lo que hacía mucho tiempo muchos de nosotros veníamos denunciando. La convivencia entre un sector de los medios de comunicación, los grupos de inteligencia y un sector de Comodoro Pi. La verdad, esto viene funcionando hace mucho tiempo en la Argentina, para extorsionar, para fijar política, para destruir oponentes. Y lo que te venía diciendo recién, o sea, en toda América Latina se está dando y se da con el auspicio de la Embajada norteamericana. Yo sé que mucha gente que por ahí no está tan al día de estos temas dice, no, son teorías conspirativas. Pero yo siempre digo lo mismo, invito a la gente a googlear para que vea que todo lo que estamos diciendo acá es efectivamente así, digamos, ¿no? Hay una guerra judicial, han reemplazado a las Fuerzas Armadas como mecanismo de intervención sobre la vida civil de los pueblos por el Poder Judicial, que está formado en los Estados Unidos, que está siendo permanentemente asistido por los Estados Unidos y además, en términos locales, por los servicios de inteligencia que también reportan a la Embajada norteamericana y a la CIA. Pues es que hace un par de semanas... Perdóname, y todo esto lo cuenta D'Alessio, aparte, para el que Claro. le tenga alguna duda, digamos, está todo documentado, tanto en la computadora como en el teléfono celular de D'Alessio, estaba documentado todo este tipo de vínculos. Sabes que hace un par de semanas mostrábamos, porque hubo una marcha de apoyo a Carlos Stornelli, ¿no? Que nuestro compañero que estuvo ahí cubriéndolo no la pasó muy bien, porque medio que no lo trataron bien, pero tuvo la oportunidad de contar cuántos eran 46, literal, ¿no? Y hubo, casualmente, en las últimas horas, una marcha de apoyo al juez Ramos Padilla, porque el juez Ramos Padilla le quieren sacar la causa, le quieren dividir la causa, es decir, no quieren dejar que termine de investigar, más allá de que tuvo el apoyo en su momento de la Corte Suprema de Justicia para que siga investigando. Ahora, sin embargo, todos los días se operan para ver de qué manera les fragmentan la famosa causa esta de extorsión y espionaje ilegal. Ayer hubo una marcha de apoyo, también convocada por las redes sociales, a favor de Ramos Padilla, y estuvo nuestro compañero Lautaro ahí conversando con los manifestantes. Apoyamos a Ramos Padilla porque sentimos que necesitamos a Ramos Padilla. Tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo. ¿Por qué cree que el Estado intenta destituirlo, intenta también llevar la causa para Comodoro Pi? Bueno, la intención de desguazar la causa, de separarla en diferentes competencias, apunta a que la investigación se caiga. Usted piense, como vuelvo a decir, que esta causa tocó el corazón del poder. Entonces el poder trata de protegerse como cualquiera que se siente atacado. Ellos sienten que esta causa es realmente una cuestión que puede ser explosiva y que puede terminar de un modo muy complicado para ellos. Entonces, obviamente, quieren sacarle esta herramienta de la justicia a un juez probo. Hoy es un día muy importante. ¿Por qué? Porque el juez Alejo Ramos Padilla imputó
a Elisa Carrió, a Mariana Zubik y a Paula Oliveto por espionaje. Hoy hay un fallo extraordinario, un dictamen que hace el juez rechazando un pedido del doctor Luis Rodríguez de Buenos Aires, pero donde él dice que hay pruebas fehacientes para imputar a Carrió, a Paula Oliveto y a Zubik de haber articulado con Marcelo D'Alessio para hacer denuncias falsas. En este caso fue la famosa denuncia donde con presos de Seiza se habría intentado desestabilizar al fiscal Stornelli. Él dice que hay pruebas fehacientes de que es D'Alessio el que les pasó la falsa escucha donde ellos se fundamentaron, tanto ellos como el fiscal Stornelli. En la escuela enseñamos lo que es la división de poderes. No puede ser que el Poder Ejecutivo intervenga permanentemente en el Poder Judicial. Y esto quiere decir que representantes del Poder Judicial lamentablemente han llegado al límite de extorsionar y armar causas. Por eso la causa del juez Ramos Padilla es fundamental. Por eso tiene que mantener toda la causa, porque tiene que investigar, porque tiene que ver con profundizar la democracia. Quitarles la causa al juez Ramos Padilla es un golpe muy fuerte, un daño muy grande a la democracia. Creemos en una justicia independiente. Sinceramente, el juez Ramos Padilla está investigando a personajes que trabajan en Comodoro Pi. ¿A dónde quieren mandar la causa del juez Ramos Padilla? A Comodoro Pi. Es decir, los investigados se van a investigar a sí mismos. ¿Quién quiere eso? Mauricio Macri. ¿Por qué lo sé yo? Porque lo sabemos todos, porque presentó un juicio político en el Consejo de la Magistratura mediante sus representantes a Ramos Padilla. Entonces, un juez que investiga a funcionarios relacionados con el gobierno, a jueces y fiscales relacionados con el gobierno le quiere sacar la causa y le quiere hacer juicio político. Si está investigado Comodoro Pi no puede investigarse a sí mismo. El dato adicional es que justo cuando estaba la manifestación se cortó la luz. Hablábamos con Leandro recién que hay cosas increíbles, ¿no? El gobierno hace cosas tan grotescas que yo entiendo que parte de la opinión pública no crea, porque es verdad que, digamos, parece como de un profesionalismo increíble que hagan semejantes barbaridades. Ahora, el gobierno no para de dar pasos en falso, en el término que uno quiera. Cuando el gobierno asume, yo decía en ese momento, bueno, tal vez el gobierno de Macri tiene más éxito en lo económico que en lo político, digamos por un poco su nacimiento en sí. Y fíjense que el primer año el gobierno de Macri sorprendió. ¿Por qué? Porque tuvo más éxito político. ¿Por qué? Porque utilizó algunos alfiles que tiene dentro, el ministro Frigerio, Emilio Monzó. Ahora, el propio gobierno se encargó de destrozarlos. Entonces, llegan a este tercer año, este último año de mandato, intentando ver de qué manera pueden reflotar algo. Desde lo político, desde lo económico. Ahora no aciertan en nada. Es decir, ahora están con 10 puntos, ¿no?, que quieren firmar con la oposición. Los 10 puntos son grotescos, ¿no? Hay un punto que dice respeto a la ley. No, yo te voy a explicar qué quiere decir ese punto. Habla de la continuidad jurídica de los contratos de las empresas de servicio. Lo que le está pidiendo al peronismo liberal, Cambiemos, es que firme un compromiso que se le van a garantizar la continuidad de los contratos que dolarizan las tarifas de los argentinos. Cada punto de esos 10 puntos responde al interés de una corporación. El último, a la necesidad de gatillarle al Fondo Monetario Internacional y a los bonistas privados. Y después tenés la necesidad de comprometerse con la reforma laboral, la necesidad de comprometerse con la reforma previsional, la necesidad de garantizarle al Poder Financiero el control del Banco Central. Porque habla de la reforma laboral. Por eso, la reforma laboral también. O sea, las reformas de este gobierno están puestas ahí. Y el caso de la continuidad jurídica hace referencia elípticamente, pero también para los que entendemos que se está discutiendo claramente, a la posibilidad de que se cierre el debate sobre si se pueden o no desdolarizar las tarifas y las naftas, cosa que yo creo que el próximo gobierno inevitablemente va a tener que hacer, porque la gente cobra en pesos y no puede pagar tarifas y naftas en dólares. Decime una cosa, dentro de esto, digamos, convocaron a parte del peronismo, si querés. Hay otros dirigentes que están pidiendo que llame a toda la oposición, como es el caso de Sergio Massa, que hoy justamente lo que dijo, bueno, si quiere firmar un acuerdo de este tipo, que llame a toda la oposición, no una parte de la oposición. Ahora, dentro de esa oposición también Roberto Labaña se mostró bastante distante.
¿Está sobrevaluado Labaña? Porque por momentos da como la sensación, dice, no, el que puede unir todo esto es Labaña. Labaña está más para papa que para presidente, ¿no? Sí, yo suelo decir que sería mejor primer ministro de un país europeo que presidente de la Argentina, sin duda, donde se necesita otro tipo de actitud y de liderazgo. Pero déjame decirte algo, ¿puede ser de lo anterior? Sí. Si yo te tuviese que decir a vos, Rodo, ¿cuál es el principal problema de la Argentina? ¿Cuál me dirías vos? Bueno, montón. El primero que se te ocurre. Económico. La pobreza, seguramente, ¿no? Y después dirías el desarrollo, como no figuran en estos 10 puntos ningún tipo de mención a la necesidad de atender el hambre de la gente ni a la necesidad de poner en marcha otra vez el aparato productivo. En esto yo coincido con lo que dijo Labaña. Labaña es una crítica a la ausencia de una política de crecimiento. En realidad, cuando uno analiza los 10 puntos del gobierno donde quiere firmar un acuerdo, es una política de la continuidad del ajuste, porque esto lo que garantiza es el ajuste, el desmantelamiento del estado de bienestar y fundamentalmente el expoliamiento de la sociedad argentina para garantizar el pago a los acreedores. Entonces, cuando vos armás un pacto social, es otra la dinámica. Primero lo haces al principio de un gobierno, no al final. Claro. Segundo, lo que haces es una ronda de conversaciones, porque también la construcción de la agenda tiene que ser participativa. Y después sentás a la mesa de discusión al conjunto de las fuerzas representativas de la sociedad, no elegís a quién. Vos no podés decir, por ejemplo, a este sindicato sí, a este sindicato no. Sentás a la CGT, tratás de que vengan todos los partidos políticos y ponés en la mesa tema de Estado. No es tema de Estado hoy en la Argentina, por ejemplo, garantizarle a las empresas amigas del presidente la garantía de que van a seguir cobrando en dólares las tarifas. Hoy es política de Estado y es prioridad de Estado que la gente morfe, que la gente pueda tener acceso a la salud y a la educación, y es política de Estado poner la economía otra vez a andar. Esto no está planteado. Entonces, cuando vos decís, ¿hay un pacto social en la Argentina? ¿Está el intento de un pacto social en la Argentina? No, es el intento de que Cambiemos más el peronismo liberal le manda un mensaje, entre comillas, como dicen ellos, al mundo y a los mercados, de que gane quien gane, el modelo continúa. Nosotros eso, te lo afirmo, no lo vamos a firmar ni vamos a integrar nunca un acuerdo de naturaleza. Te decía, hace un rato nada más Sergio Massa se refirió al tema, esto decía. Argentina vive una crisis de confianza. Estamos frente a un gobierno que a lo largo de estos 3 años y 3 meses de gestión sistemáticamente ha ido incumpliendo cada una de las promesas que asumió con los argentinos. Los argentinos no confían, no creen que el gobierno pueda sacar a la Argentina de la crisis, pero además, desgraciadamente, el gobierno ha repetido por soberbia, por falta de humildad en el escuchar a otros, por insensibilidad frente a los problemas, reiteradamente los errores. Es necesario que con humildad, con sinceridad, el gobierno reconozca su fracaso, el gobierno reconozca que fracasó eligiendo un modelo de especulación financiera a la hora de definir el rumbo de la Argentina. No quisiera pensar que el gobierno con esto intenta dividir a la oposición. No quisiera pensar que estamos frente a una trampa electoral para intentar que esos millones de argentinos que están buscando una alternativa caigan nuevamente en la trampa de la grieta. El diálogo, los acuerdos, no se construyen por WhatsApp. Bueno, habla de la oposición y es un rol clave, ¿no? Recién hablábamos un poco de Roberto Labaña, lo escuchábamos recién a Sergio Massa. Ahora, la oposición todavía no sabemos quién va a ser candidato. O sea, uno cree que por las mediciones y por todo, Cristina debería ser una de las personas que encabece la oposición en este caso. Es más grave porque en el fondo no sabemos si Macri va a ser candidato. Cuando vos tenés que... Él dice que sí. Y pero todos los días dice que sí. Entonces, si vos todos los días tenés que reafirmar tu candidatura, es que la estás negando. No hace falta ser Maquiavelo para darse cuenta que el gobierno tiene un problema enorme de credibilidad y de respaldo político. Entonces, en ese contexto, la oposición me parece que no se le tiene que pedir a la oposición lo que no se le exige al gobierno. Nosotros jugamos con las negras. Los que tienen las blancas son los que gobiernan, son los que mueven primero. En ese contexto yo te quiero decir... Cuando hablamos de la oposición, depende de qué oposición hablemos. Porque, por ejemplo, Sergio Massa, yo coincido con este discurso. Es el tono del discurso que a mí me gusta. Ahora, no tengo que ser honesto conmigo mismo y con la gente que está viendo este programa. Yo creo que Sergio Massa, cuando lo acompañó al presidente Macri a Davos, sabía
que iniciáramos un modelo de especulación financiera como el que está denunciando hoy, 2 años y medio después, al borde del fracaso y el colapso económico. Entonces, sin pasar factura, lo que digo es, el problema de la Argentina no son las personas, el problema de la Argentina ni siquiera son los acuerdos, el problema de la Argentina son las políticas, las ideas, las relaciones de fuerza, el poder, los intereses que están en pugna. Entonces yo creo que lo que hay que construir acá es una coalición sociopolítica, no una coalición de dirigentes políticos. Acá hay que tratar de incluir en un paquete a las pymes, a los laburantes, a la mediana industria, al sector que produce en el campo, al sector obviamente también. El gobierno no explica cómo va a ser para, digamos, poner a la Argentina a producir. Hoy no, digamos, lo único que está garantizando es que vamos a pagar la deuda, digamos, pero no... No hay forma, y ya te lo van a seguramente, Silvina Batakis, que de esto entiende, te lo va a reafirmar cuando le toque participar a ella, de reactivar la economía argentina si no bajan la tasa de interés, si no ponen al Estado al servicio de la producción, generando una alianza entre el sector público y el sector privado, pero para eso tenés que tener claro un modelo de desarrollo. Si vos me decís, ¿qué habría que tener dentro del acuerdo político en la Argentina? Bueno, un modelo de desarrollo, qué es lo que vamos a producir, a quién se lo vamos a vender, cuáles son las cadenas de valor que vamos a tratar de incentivar. Estos son los debates de fondo que están todavía pendientes en la Argentina. Ahí estamos mirando la imagen, ¿no? Está el presidente con Alfredo Cornejo, el titular del radicalismo. Cornejo salió a pedir, o sea, uno se puede imaginar, por eso digo que en determinado momento Cambiemos es grotesco, ¿no? Carrió, hoy Cornejo, que Cambiemos debería abrirse más. Es más, debería meter adentro a los peronistas con los que se reunió. Es decir, hay un punto que yo no sé si es desesperación, demasiada buena intención. ¿Qué lectura haces? Hay un poco de todo. Hay un poco de ingenuidad, hay un poco de falta de profesionalismo de parte de los radicales, y también creo que hay un poco de falta de coraje. Porque en el fondo lo que está pidiendo un sector del radicalismo es que Cambiemos deje de ser Cambiemos para hacer lo mismo que está haciendo Cambiemos. Porque si querés cambiar los socios, pero no impugnás la política, lo que querés hacer es garantizar que las elecciones se puedan llevar adelante de manera decorosa para su propio espacio, cambiando figuritas para después continuar la misma política. Entonces, a ver, lo que yo creo que es evidente y salta a las claras es que la Argentina no tolera más una coalición de esta naturaleza, donde gobiernan los bancos, los fondos de inversión, los organismos de crédito internacionales y un pequeño sector de la oligarquía argentina. Esto es una democracia elitista para pocos. Se necesita otra coalición social para otro proyecto de país. Yo creo en la coalición policlasista que dio origen al peronismo y al alfonsinismo, que son las coaliciones que integraban a los laburantes, a las clases medias, a los intelectuales, a los artistas, a los sectores del trabajo, de la producción, a los sectores más dinámicos. Bueno, esos sectores no siempre están representados en los partidos políticos, hay que tener cuidado con eso. Entonces, es necesario identificar actores que puedan ser representativos de ese tipo de entramado para poder llevar adelante un modelo de sociedad. Primero fijás un modelo de sociedad, después fijás una coalición política y después empezás a transformar las estructuras del Estado para poder cumplir con los objetivos que te fijaste. ¿Cristina va a ser candidata? Yo espero y creo que sí, pero la verdad que lo va a definir ella. Creo que es así como uno tiene la percepción cuando camina a la calle que el gobierno no da para más, que hay que ayudarlo a que lleguen al 10 de diciembre. Yo cuando camino a la calle tengo la sensación que Cristina no va a poder resistir la presión de la gente que recuerda que hace 3 años y medio atrás tenía su vida organizada y podía llegar a fin de mes. Esa presión para cualquier militante político y mucho más para un cuadro de las características de Cristina me parece que la va a tener que hacer repensar esa idea de mirar la política de costado en cuestiones electorales y de comprometerse porque la gente la está pidiendo. Gracias por venir. Gracias por la invitación.